Buenas tardes, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias del Evangelio de Juan, capítulo 11, porque el día de hoy vamos a continuar la serie de predicaciones de Juan que dejamos la semana pasada, cuando entramos en este milagro portentoso que nuestro Señor Jesucristo va a hacer, como es levantar a Lázaro de los muertos. Y vamos a leer los versículos 38 hasta el versículo 44. Recordamos, hermanos, la semana pasada que Jesús mostró no solamente su divinidad, sino que Él manifestó que Él es la fuente de la vida. O sea, Él no es que dé vida, decía en el sermón pasado, sino que Él es la vida. Por eso Él clama uno de los yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y con esto también Él nos daba esperanza de que la muerte ya no tendrá poder sobre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él como el único camino, verdad y vida. Y ahora, en este milagro que vamos a ver en el Evangelio de Juan, del 28 al 44, del capítulo 11, Él va a mostrar de manera abierta e indiscutiblemente que Él es realmente lo que acaba de afirmar: la resurrección y la vida, y le va a dar vida nuevamente a Lázaro, que había muerto ya hace 4 días, como dice nuestro texto. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María porque habían sufrido la muerte de su hermano, y estos judíos van a contemplar como la muerte no tiene poder sobre aquellos que Jesús ama. Así que leamos, hermanos, este milagro del versículo 38 al 44 del capítulo 11 de Juan, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Palabra del Señor. Qué milagro, hermanos. Qué milagro más extraordinario que nos encontramos aquí. El Rey de Reyes no solamente da vida, sino que Él mismo es la vida. Él es el yo soy, la fuente de la vida, como cantábamos hace un momento. Él realmente, hermanos, da vida a todas las cosas que Él llama. Y esto es lo que Juan quiere que nos centremos el día de hoy. De que Jesús va a dar vida en un momento a todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Dice nuestro texto en el versículo 28, la confesión de Marta con respecto a quién es Jesús. Y ya vimos en el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 10 que los judíos querían matar a Jesús. Y Marta va a llamar a María en secreto, intentando que los judíos no se enteren de que Jesús estaba nuevamente en Betania. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como vimos la semana pasada, Él se estaba moviendo bajo la voluntad de Dios. Por tanto, Él no tenía nada que temer de que los judíos se enteren de que Él nuevamente había vuelto a Betania. Y aplicábamos esto a nuestra vida, de que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, debemos caminar de la misma manera que Jesús, sin temer a nada. Porque andamos a la luz de la palabra de Dios, andamos en una vida íntegra, de cual no tenemos nada de qué avergonzarnos. El encuentro de Jesús y María, hermanos, en el versículo 32, es importante resaltar cómo María llega a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto dice que María va y se postra a los pies de Jesús. Si has leído Lucas capítulo 10, versículo 39, verás también a María postrada a los pies de Jesús.
Si lees el siguiente capítulo de Juan, capítulo 12, verás a María nuevamente postrada a los pies de Jesús. Es muy importante ver, hermanos, la actitud de María con respecto a Jesús. Constantemente el evangelista y los evangelios nos muestran a María postrada a los pies de Jesús. Y si has leído, como dice hace un momento, Lucas capítulo 10, verás este relato donde nos encontramos que tanto María como Marta reciben la visita de Jesús, pero Jesús dice que María, cuando se postró a los pies de él, había escogido la mejor parte. La mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte que María había escogido? Estar a los pies de Jesús. Estar escuchando la palabra de Jesús. Y hermano, esto es muy importante que nosotros veamos, porque María supo ponerse a los pies de Jesús cuando los tiempos eran buenos, cuando había paz, cuando había tranquilidad, cuando las aflicciones no habían llegado aún a su vida. Por tanto, cuando las aflicciones sí llegaron a su vida, ¿dónde crees que ella fue a buscar consuelo? A los pies de Jesús. Por eso el texto nos dice que María se postró a los pies de Jesús, a diferencia de Marta. Porque el consuelo, hermanos, del cristiano cuando sufre aflicciones no descansa en un falso positivismo de que, bueno, todo va a estar bien. No descansa en que, bueno, algún día yo haré algo para solucionar mis problemas, sino que descansa en las promesas de Dios. Promesas que encontramos en su palabra. Y María conocía muy bien estas promesas porque ella estaba a los pies de Jesús constantemente. Por tanto, ella llega a ver a Jesús y se postra a sus pies. Una actitud de reverencia, una actitud buscando consuelo en el único lugar donde lo va a encontrar. ¿Y sabes por qué? Porque ella también sabía, como su hermana, de que Jesús le amaba. De que Jesús le amaba. María se postra a los pies de Jesús y dice las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María tiene una fe auténtica. Sabe que si Jesús hubiese estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Aunque tenga una fe auténtica, María en aquel momento estaba teniendo una fe limitada. Porque no estaba entendiendo el poder de aquel que estaba delante de él. Pero debemos resaltar esto, que María fue a buscar consuelo en Jesús. Ella estaba siendo consolada por muchos judíos. Muchos judíos la amaban, habían ido hacia Betania a consolar a esta mujer, pero ella, cuando escucha que Jesús estaba allí, sale corriendo a postrarse a los pies de su Señor. Y esto debiera ser algo que podemos aplicar a nuestra vida cuando estamos en aflicciones. ¿A dónde recurrimos en primera instancia? ¿A dónde vamos? ¿Oramos realmente? Lo primero que hacemos es orar cuando estamos en aflicciones. Lo primero que hacemos es recordar las promesas que encontramos en las Escrituras. Lo primero que hacemos es ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde iba a encontrar consuelo esta pobre mujer? Si no era en Jesús, aquel que puede y sabe compadecerse de ella, como también puede y sabe compadecerse de nosotros. Hermanos, en medio de la aflicción, tú solo necesitas buscar a Cristo. Cuando alguien se acerca a pedirme consejo o cita para poder ser aconsejado porque está viviendo alguna aflicción en su vida, algún problema, yo lo primero que le pregunto cuando me pide cita es: ¿crees que realmente la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Que esto es la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible? Y si me dice que sí, pues continuamos con la sesión de consejería, porque solamente aquí vas a encontrar consuelo y paz a todo lo que estás viviendo. ¿Y sabes por qué solo vas a encontrar aquí? Porque ellas hablan acerca de Jesús. Y el éxito del consejero cuando aconseja a alguien en medio de la aflicción no es si él vivió lo mismo que esta persona está viviendo, si él le puede dar alguna salida rápida en aquel momento. El éxito del consejero es llevar a la persona afligida a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Porque tú necesitas a Cristo. Tú necesitas gozarte en Cristo. Tú necesitas hallar consuelo en Cristo. Tú necesitas conocer más a Cristo. Y María sabía esto. Va y se postra a los pies de su Señor.
no solamente, hermanos, en tiempos de paz, de tranquilidad, nosotros debemos acordarnos de Jesús, sino también en tiempos de angustia, porque solamente en Él vas a hallar el oportuno socorro en medio de las aflicciones. Y no solamente en tiempos de angustia nosotros debemos comportarnos como verdaderos cristianos que oran todos los días a Dios, sino también en tiempos de paz. Debemos buscar a Él para que Él sea nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Mira, María tiene una postura que estoy seguro que muchos de nosotros a veces olvidamos que es importante delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. María se postra a los pies de Jesús. Hermanos, y estoy plenamente convencido, porque así la Biblia lo muestra, que se puede orar sentado, se puede orar de pie, se puede orar de muchas maneras, porque lo importante es la reverencia. Pero, ¿cuándo ha sido la última vez que tú realmente te has postrado a los pies de Jesús? Si tu cuerpo te lo permite, ¿cuándo ha sido la última vez que tú te has arrodillado delante de este Rey de Reyes, Creador de los cielos y de la tierra, para clamar por consuelo, por paz en medio de la aflicción? Y no quiero caer en legalismo, porque nuevamente te repito, puedes orar sentado, puedes orar de pie, pero si nuestro cuerpo nos permite, no podemos hacer lo mismo que María, postrarnos delante de este Señor que sabe compadecerse de nosotros. Nuestro Señor ahora, hermanos, en nuestro texto, va a mostrar compasión, una compasión tan grande por estas personas, que dice el verso 33 a 35, y léelo nuevamente conmigo. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Cuando estudiaba este texto, hermano, se me hacía bastante difícil pensar que Jesús se estremecía en espíritu o que lloraba por Lázaro, como concluyen estos judíos, porque lo amaba mucho o porque no podía resucitarlo, como le abrió los ojos a un ciego. Se me hacía difícil pensar que Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro, porque él sabía que minutos después lo iba a resucitar. Por tanto, cuando veía este texto, hermanos, me llamó mucho la atención que nos dice: Jesús entonces miró a las hermanas y a los judíos llorando por la muerte de Lázaro. En primer lugar, Jesús se estremeció y se conmovió en espíritu, nos dice el texto, y estas palabras puede ser que nos lleve a pensar que él estaba triste, que él estaba apenado por lo que estaba viendo, pero si tú vas al original, nos da una traducción más correcta de lo que Jesús está sintiendo en ese momento. La traducción original nos diría que Jesús se indignó, miró a Marta, a María, a los judíos llorando por la muerte de Lázaro, y él se indignó por lo que estaba viendo. Pero no se indignó porque ellos estaban llorando por incredulidad, porque ellos no creían aún que Jesús podía resucitarlo, sino que se indignó, hermanos, al ver lo que el pecado hacía con aquellos que él ama. Él se indignó, hermanos, de ver cómo el pecado ha consumido tanto a los hombres que los lleva a la muerte. Él se indignó, hermanos, de ver los estragos en este mundo caído a causa del pecado. Cuánto daño, cuánta destrucción, cuánto dolor causa el pecado. Sufrimos por nuestro propio pecado, por el pecado de aquel que está a nuestro lado, por el pecado de este mundo caído. Y Jesús se indigna de esto, hermano. ¿Y sabes por qué se indigna? Porque Él vino a remediar todo lo que tú y yo no podemos remediar, que es vencer el pecado y vencer a la muerte. Por eso Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacar de las tinieblas a los cautivos, para sacar de las tinieblas a aquellos que, igual que Adán y Eva, fueron engañados y siguieron una mentira, y esta mentira los lleva a la muerte.
Muchos hoy en día afuera están siguiendo las mentiras de Satanás y esa mentira los está llevando a una muerte eterna. Y nosotros debiéramos sentir lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, indignarnos por esto y ponernos a evangelizar, a hablar acerca del Salvador que vino a este mundo a deshacer las obras de maldad. Desde el Edén, hermanos, desde el Edén, nuestro Dios prometió que su Hijo vendría a salvar y a restaurar nuevamente todo lo que nosotros vemos, y no solamente restauraría todo esto, sino que le pisaría la cabeza a Satanás. Jesús es el Redentor prometido, del cual todas las Escrituras confesaban que algún día vendría, y ahora se está manifestando a estos judíos. Cuando estudias el Antiguo Testamento, hermano, ves cómo todas estas sombras apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y no puedes más que maravillarte de esta revelación progresiva que Dios está dando a los hombres. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios promete un Salvador. Dios promete uno que iba a pisarle la cabeza al diablo. Dios promete uno que nos iba a llevar de vuelta al Edén. Esta semana en nuestro hogar meditábamos sobre el arca de Noé y hablábamos acerca del arca de Noé, aquella arca que no solamente tus hijos deben saber colorear, hermano, sino que ellos deben saber qué implicaba estar dentro del arca y qué implicaba estar fuera de aquella arca. Y es asombroso, hermano, cuando lees Génesis capítulo 5, versículo 28 y 29, donde nos habla acerca del nacimiento de Noé, de aquel que iba a construir este arca. Su padre Lamec dice esto con respecto a Noé: y llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, puedo preguntar, y estoy seguro que todos saben responder a esto: ¿Noé alivió el trabajo de nuestras manos? ¿Noé restauró la tierra que Dios maldijo a causa del pecado? No. Noé no hizo esto, porque Noé apuntaba a otro mayor. Noé apuntaba a otro que sí iba a hacer esto. Noé apuntaba a otro que sí nos iba a dar descanso del trabajo de nuestras manos. Noé apuntaba a otro que sí iba a bendecir esta tierra que estaba maldita a causa del pecado. Noé apuntaba a otro que no iba a construir un arca. Noé apuntaba a otro que él iba a hacer el arca. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que nuestra vida tiene que estar escondida en Él. Porque si no está escondida en Él, estamos siendo contados como esa generación maligna y perversa a la cual Noé le predicó durante 120 años y no obedeció al mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasó con aquella generación que estaba fuera del arca? Dios la destruyó. Y no hay que ser un gran analista político, social, para darnos cuenta cómo está esta generación, hermano. ¿Cómo está esta generación? El libro de Génesis, acerca del relato que encontramos ahí de Sodoma y Gomorra, se queda corto al ver lo que estamos viviendo hoy en día. Hasta dónde ha llegado la maldad de los hombres. Noé, hermanos, no alivió la obra del trabajo de nuestras manos. Pero aquel al cual apuntaba Noé dijo esto. Acompáñame a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él sí, hermano, Él sí vino a deshacer todas estas obras de maldad y a restaurar nuevamente esta tierra, porque Él sí puede aliviarnos del duro trabajo de nuestras manos. Él sí puede aliviarnos del dolor y las aflicciones que causa el pecado en este mundo.
Él sí puede hacer nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús está viendo la destrucción a causa del pecado en los hombres, en hombres que Él vino a salvar, y se indigna por esto, porque Cristo va a restaurar, hermanos, todas las cosas, y algún día este Cristo, que es Señor, también restaurará la justicia en este mundo. Vivimos en un mundo injusto, pero algún día, hermanos, aquí está nuestra esperanza. Cristo restaurará la justicia en este mundo. Romanos capítulo 8. Acompáñame a Romanos 8, 19 al 23. Porque aún este mundo, hermanos, gime y espera la manifestación del Hijo de Dios que restaure todo como nuevas criaturas. Dice el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, algún día todo esto pasará. Todo pecado, toda enfermedad, toda dolencia que te debilita y te mata, toda causa de dolor, algún día pasará. Vemos que Marta, María y los judíos amaban a Lázaro. Y no podemos negar que cuando la muerte visita un hogar, esto genera muchísimo, muchísimo dolor. El pecado obra en muerte. Y esta es la obra del pecado que Jesús vino a remediar. Porque nuestro texto nos muestra algo maravilloso y a la vez hasta incomprensible. Nos dice que el Dios creador de los cielos y de la tierra, versículo 35, Jesús lloró. Es increíble este verso, hermanos. Este es el versículo más corto que encontramos en las Escrituras, pero tiene una riqueza de la gracia y de la bondad de Jesús para con nosotros como mediador. Jesús llora porque Él podía ser verdaderamente, o era, mejor dicho, verdaderamente un hombre que sabe compadecerse de nosotros. Él no llora porque Lázaro esté muerto. Él llora, hermanos, porque se compadece del dolor de Marta, de María y de los judíos. Él se compadece del dolor que están sufriendo aquellos al cual Él ama. Él llora, hermanos, por ver cómo el pecado se ha enseñoreado encima de sus hijos. Piensa en esto, hermano. El que restaura todas las cosas, aquel que venció a la muerte, aquel, como dice Colosenses capítulo 1, que sustenta todo lo que nosotros vemos con el poder de su voz, sabe verdaderamente compadecerse de nosotros. Un pasaje bastante conocido por nosotros es Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado en esto? Jesús puede compadecerse de nosotros. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos dirá que Él sabe compadecerse de nosotros con un fin para ti como cristiano, con el fin de que te acerques confiadamente a su trono de gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos ama. Él se indigna de ver el pecado, lo que ocasiona en nuestra vida. Él sabe compadecerse de nosotros para que nosotros nos acerquemos confiadamente a su trono.
Hermanos, este verso es maravilloso porque también nos muestra la unidad que tenemos con Cristo. Cristo conoce nuestras aflicciones, se apena por nuestras aflicciones, se compadece por nuestras aflicciones, porque nuestra vida está escondida con Cristo y estamos unidos a Él. Por tanto, es una lógica rotunda. ¿Dónde vamos a acudir en medio del dolor, de las angustias, de las aflicciones? A Jesús, el verdadero hombre, pero también verdadero Dios, que ha vencido a la muerte y al pecado. Jesús se presenta como un Salvador en quien podemos confiar plenamente, porque es un Salvador que puede llorar, un Salvador que se puede compadecer de nosotros. Una de las cosas que más me gusta, hermanos, es investigar acerca de las religiones que encontramos en este mundo, porque si nosotros afirmamos que el cristianismo es verdad, tal vez para ti sea una sorpresa, las demás religiones también afirman que ellos son verdad. ¿Sabes que solo el cristianismo te muestra un Dios clemente y compasivo, que sabe compadecerse de ti, que es cercano a ti, que dice que tu vida está escondida en su vida? Y esto es, hermanos, el motivo por el cual Cristo se encarnó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es que hoy podamos oír las campanadas de la gracia que podemos hallar en Cristo. Porque el día de mañana vamos a escuchar los truenos del juicio de Dios en aquellos que no han oído el mensaje del Evangelio, ni han obedecido a este mensaje. Hoy se nos sigue presentando a un Jesús clemente y piadoso. Y si has leído el libro de Apocalipsis, sabrás cómo será este Jesús que volverá por segunda vez a la tierra a restaurar todas las cosas. El texto nos dice, haciendo una alegoría de lo terrible que será ese día, hasta tal punto que una espada de doble filo saldrá de su boca para derrotar a todos sus enemigos. Hoy tal vez te burles, seas un incrédulo, te rías del mensaje del Evangelio y por supuesto no se te pase en ningún momento por tu mente arrodillarte delante de este Rey de Reyes. Pero el día de mañana, esa espada que sale de su boca cortará las coyunturas de tu rodilla para que te dobles delante de Él. Pero al final todos los que estamos aquí nos doblaremos nuestras rodillas delante de Jesús. Todos, que no te quepa la menor duda de que todos los que estamos aquí doblaremos nuestras rodillas delante del Rey de Reyes para la gloria del Dios Padre. Quiera el Señor, ciertamente quiera el Señor que hoy dobles tu rodilla ante su gracia y su misericordia, porque mañana la doblarás ante el furor de su ira. Ven a los pies como María, de este Señor que sabe compadecerse de nosotros. Quiero pensar, hermanos, que este texto de Juan capítulo 11, versículo 35, tiene una conexión directa con lo que escribe también el apóstol Juan en Apocalipsis 7, versículo 17. Y dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque aunque para algunos aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en los cielos, sea un día tenebroso, un día lleno de dolor, para nosotros será un día donde podremos ver que todo el dolor pasa, que la muerte realmente es vencida, y podremos ver vívidamente este milagro que está relatando Juan con respecto a Lázaro. Y ahora entremos al clima de todo nuestro relato, al clima donde Jesús va a resucitar a Lázaro. Vamos a leer nuevamente Juan 11, del 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido, otra vez,
vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El texto nos dice, hermanos, que Jesús estaba nuevamente profundamente conmovido y camina hacia la tumba para deshacer lo que el pecado había hecho. Me encanta lo que comenta Calvino con respecto a este pasaje y dice: Cristo se acercó al sepulcro como un campeón que se preparaba para un torneo, y no debe sorprendernos que se conmueva cuando la presencia de la violenta tiranía de la muerte ha de ser vencida. Jesús está apuntando a lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Él estaba mostrando cómo Él iba a vencer a la muerte. John Murray dice: en la cruz de Cristo vemos la muerte de Él, pero en su muerte vemos la muerte de la muerte. Y esto es lo paradójico, decíamos la semana pasada, del cristianismo. En la muerte de Cristo hallamos vida. En la muerte de Cristo hallamos esperanza. Hallamos vida, hermanos, porque Él se hizo pecado para que nosotros vivamos. Y hallamos esperanza porque Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó para vencer a la muerte y darnos vida en abundancia. Jesús se acerca a la tumba y da una orden: quitad la piedra. Y la respuesta de Marta, la hermana de Lázaro, es: Señor, no vamos a quitar la piedra porque ya huele. El cuerpo ya está descompuesto, se está descomponiendo. Y nuevamente, hermanos, Jesús tiene que dirigir a Marta para que ella vea a Él, lo vea a Él y no vea las circunstancias que está viviendo. Y es por eso que Él le dice: ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿No te he dicho que vas a ver la gloria de Dios? ¿Por qué sigues pensando que tu hermano está muerto? No sé qué aflicción puede estar pasando ahora, hermanos. Realmente la aflicción de Marta y de María es terrible. Aquellos que estamos aquí y hemos degustado tal vez la muerte de un ser que amamos, sabemos, ¿verdad?, lo que está sintiendo Marta y María. Pero no sé tal vez qué aflicción tú estás viviendo ahora. Jesús te está diciendo exactamente lo mismo: mírame a mí. No desvíes tu atención. Ahora, esto no quiere decir que los problemas no duelan, que no haya aflicciones que nos hagan llorar y pasar penurias. Pero Él está diciendo: no, mírame a mí. Yo te amo, yo te voy a cuidar en medio de esto. Él quiere que confiemos más en Él en medio de las aflicciones. Marta está desviando su atención rápidamente. Versos anteriores confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y ahora un pocos versos más ya no quiere hacerle caso a Jesús. Esto nos muestra cuán necio es nuestro corazón y cuánto necesitamos de la palabra de Dios. Si tú olvidas las Escrituras, rápidamente tus ojos van a empezar a mirar a otros lados. ¿Cuál es el motivo por el cual Juan escribió su evangelio? Es para que veamos a Cristo. ¿Cuál es el motivo del milagro de Lázaro? Para que veamos a Cristo, para que nuestros ojos estén puestos en Él, el autor y el consumador de la fe. Y tenemos un himno precioso aquí que cantamos: firmes y adelante, huestes de la fe. Porque este Señor nos ve y nosotros le vemos a Él y avanzamos como Moisés avanzaba en el desierto. ¿Y cómo avanzaba Moisés en el desierto? Como mirando al invisible. Tenemos a Jesús que nos cuida. Quitad la piedra. Jesús le había confesado a Marta que iba a resucitar a su hermano. Y ahora le pide que quite la piedra. Y es curioso esto, ¿verdad? Jesús pide que le ayuden a quitar la piedra. Si yo te preguntase, ¿qué es más difícil? ¿Ordenar a una piedra que se quite o ordenar a un cuerpo ya descompuesto que vuelva a tener vida? Sé que la pregunta es difícil, pero ciertamente lo segundo es más difícil, que un cuerpo que ya huele, que ya está descompuesto, tenga vida. Jesús podía haber ordenado tranquilamente que se quite esta piedra,
Y digo esto con mucho respeto porque no quiero caer en alegorías o ilustraciones rebuscadas con respecto a lo que significa esto, pero creo yo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando lo que ya dijo hace un momento cuando le preguntó a Marta: ¿crees en esto? Él afirma una cosa y busca una acción por parte de las personas que están oyendo. Aquí Él va a hacer un milagro, indudablemente Él va a resucitar a Lázaro, pero quiere que también nosotros estemos involucrados en sus planes, estemos involucrados en su obrar. Hermanos, cuando venimos a la fe cristiana, no venimos a una fe como los budistas, una fe contemplativa, de que contemplo el universo, contemplo todo lo que me sigue a mi alrededor y vivo una vida pasiva. No, Él nos llama a una vida activa, a una vida de confianza, a una vida de ver a Él, a una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de buscar congregarnos, a buscar una vida piadosa. El Señor, nuestro Señor, aquel que dijo en el capítulo 5 que su Padre trabaja y Él sigue trabajando, no es Dios de perezosos ni de flojos. No lo es. Ser un cristiano pasivo, inactivo, un simple asistente que nunca se involucra con sus hermanos, nunca intenta glorificar a Dios con su vida en todos los ámbitos que ésta le conlleva o le lleva a vivir, mejor dicho, no está glorificando a Dios. Está viviendo una vida contemplativa a la cual Dios no le llama a vivir. Y espera que Dios lo haga absolutamente todo. Hay personas que dicen, un ejemplo: estoy buscando trabajo. ¿Pero qué haces para buscar trabajo? ¿Quedarte en casa? ¿Va a llegar el trabajo a casa? Por supuesto que no. Tienes que salir a buscar, tienes que luchar, tienes que llamar, tienes que escribir para que el trabajo aparezca. Ahora, esto lo traemos a nuestra vida cristiana. Dios es todopoderoso. Es verdad, Dios es todopoderoso. Pero Él demanda que tú vivas una vida activa, piadosa, que busques agradarle, que quites la piedra. La omnipotencia de Dios, hermanos, no está para anular nuestra responsabilidad. La omnipotencia de Dios no busca que los hombres se queden ociosos con los brazos cruzados esperando que Él haga todo, sino que nos llama a la acción. Nos llama a la acción. Cuando estás afligido, angustiado, Él te llama a que clames a Él. Él te llama a que le busques. Y estoy seguro, hermanos, que esta búsqueda no es una búsqueda que tú debes realizar durante un día o 2 días esperando que como una varita mágica el Señor te haga así en la frente y sanes de todas tus aflicciones. No, Él anhela que tú lo busques y te manda, mejor dicho, que lo busques diariamente. Que tengas un esfuerzo en tu vida de buscarle, de conocerle. Decíamos en el sermón de Jonás, capítulo 4, que muchos nosotros como cristianos llevamos 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo y aún es necesario que se nos siga repitiendo las bases de nuestra fe cristiana. Porque hemos estado 5, 10, 15 o 20 años siendo cristianos contemplativos, esperando que Dios haga absolutamente todo. Quitad la piedra. ¿Cómo podrían oponerse a quitar la piedra ahora estos judíos? ¿Cómo podían oponerse a quitar la piedra? ¿Cómo puedes tú oponerte a la acción que nuestro Dios te llama? Vivimos en un momento privilegiado, hermanos. Podemos estudiar, entender las Escrituras de una manera tan fácil, podría decirlo, porque tenemos tanta tecnología y acceso a ella, hermanos. Tú imagínate en el siglo II, cuando elaboraron el canon de las Escrituras, que los que estaban ahí en Jerusalén tengan tantas versiones de las Escrituras como nosotros la tenemos. A veces yo suelo pensar en aquellos grandes teólogos de la antigüedad y digo, ¿qué hubiese sido de ellos si hubiesen tenido Google? Hubiesen tenido un ordenador, acceso a internet. ¿Qué hubiese sido de ellos? ¿Qué libros hubiesen escrito? Y a veces miro a Calvino y me avergüenzo de saber que con 25 años escribió la institución de la religión cristiana. Debemos luchar en nuestra vida cristiana. Debemos esforzarnos, no oponernos a quitar la piedra. Debemos trabajar.
Y el Señor, hermanos, obrará en nuestra vida. Es curioso cuando tú lees Filipenses capítulo 1, versículo 6, Él nos dice que el que empezó la buena obra en vosotros, la va a terminar hasta el fin. Pero verso más adelante, Él mismo dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él dice, voy a terminar la obra en ti, pero yo quiero que tú hagas, que tú trabajes, que tú te esfuerces, que tú leas, que tú estudies, que tú ores, que tú busques crecer en la vida piadosa. Quitar la piedra. Y el texto continúa diciendo, y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No había dudas de este milagro. Primero, muchos eran testigos de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Dice el texto que muchos judíos habían ido a consolar a Marta y María. Segundo, nos dice el texto que llevaba ya 4 días muerto. Tercero, nos dice que habían puesto una piedra en el sepulcro. Y cuarto, también nos dicen que muchos judíos habían ido con Jesús y con Marta y María a ver la tumba. Por tanto, había muchos testigos e indiscutible era este milagro. Entonces el texto nos narra de que Jesús clamó a gran voz y llamó por su nombre a Lázaro de entre los muertos. Y aquí pienso en un comentario que leí de Agustín de Hipona sobre este texto. Pienso que Agustín hace una exageración, pero no está muy lejos de la realidad, ¿no? Él se pregunta, ¿por qué Jesús clama a gran voz y llama a Lázaro de entre los muertos por su nombre? Y él responde, Agustín, porque si Jesús simplemente hubiese dicho al muerto, ven fuera, todos los muertos del mundo se hubiesen levantado. Todos los muertos del mundo se hubiesen levantado. Porque él tenía poder y tiene poder para hacer esto. Y digo que no es exagerado, Agustín, o es un poco exagerado, pero no está lejos de la realidad, porque si tú vas ahora conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, acompáñame a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, llegará un día que nuestro Señor llamará a todos de la tumba y todos resucitarán. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Algún día nuestro Señor clamará a gran voz, como dice Agustín y como dice Pablo, y todos los muertos resucitarán. En este relato, hermanos, encontramos el poder, la gracia, amor, compasión y misericordia de Jesús. En esta ocasión, nuestro Señor clamó a gran voz y dio la vida a Lázaro. Pero días después, nuestro Señor volvió a clamar a gran voz. Solo encontrarás 2 partes en el Nuevo Testamento donde nos hable que nuestro Señor clamó a gran voz. La primera es esta, y la segunda es en Mateo 27, versículo 45 al 49. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Llamar a Lázaro a gran voz solo era una antesala de lo que él haría con su propia vida. Llamar a muchos de los que estábamos aquí muertos en delitos y pecados a la vida. Y nos llamó
Ya no oímos su voz literalmente de Él, pero sí oímos la voz del gran pastor a través de los labios de otra persona, ¿verdad? A través de la locura de la predicación del Evangelio. Y de locura, hermanos, porque para el mundo es locura que el Dios Todopoderoso haya escogido a seres mortales, pecadores como nosotros, para hablar a los perdidos y vengan al redil. Él clamó a gran voz para llamar a Lázaro a la vida. Él clamó a gran voz para entregar su vida para que nosotros tengamos vida. Y ahora cuando tenemos vida, Él nos dice que todos aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz están llamados a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de la muerte a la vida. Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Posiblemente tú que estás aquí hayas oído muchas veces lo que acabo de decir y te niegues a creer, te burles de Él, lo menosprecies y tal vez aún te jactes y disfrutes de quedarte muerto en tus delitos y pecados. Pero hay una esperanza de que hoy Jesús, al igual que en la fiesta de los tabernáculos que vimos en sermones pasados, en Juan capítulo 7, versículo 37, Él dice, a través de mis pobres labios, hermanos, a través de mi debilidad, de mis carencias, Él vuelve a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quita tu piedra de orgullo, quita la piedra de la burla, de la incredulidad, quita la piedra de tu arrogancia, quita la piedra de que no necesitas a Jesús, quita la piedra de tu vana idea de vivir que dice que tú eres una buena persona. El infierno está lleno de buenas personas. El infierno está lleno de buenas personas. Y el cielo está lleno de pecadores redimidos por la gracia de aquel que llama a los muertos a la vida. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el mayor, hemos sido declarados destituidos de la gloria de Dios. Al menos que tú hoy oigas la voz de Jesús y salgas de la tumba. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra tan clara, Señor, tan precisa, tan directa, Señor. Ayúdanos, Señor, a aquellos que ya te conocemos, a hallar consuelo en tus palabras, Señor, a deleitarnos en la verdad irrefutable de que tú nos amas, Señor. Pero también, Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, que tu palabra obre en sus corazones, Padre, de una manera poderosa, al igual que obró en la vida de Lázaro, Señor. Qué milagro más portentoso podemos ver el día de hoy, Señor, que es el milagro de que hombres muertos en delitos y pecados abran sus ojos a la verdad del Evangelio, Señor. Oigan tu voz. Ciertamente ese es un milagro más glorioso que cualquier otro que podamos imaginar. Padre, tú nos encargaste a nosotros también el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a que aún en nuestras debilidades, nuestras carencias, podamos compartir el Evangelio, creyendo firmemente que hay muchos ahí fuera que son pueblo tuyo. Tú le dijiste a tus discípulos que alcen los ojos y miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Aquellos que salen diligentemente a predicar, que no se avergüenzan de abrir sus labios en el trabajo, en la universidad, Señor, son pocos. Y a veces no lo hacemos por temor, por vergüenza. Pero ayúdanos, Señor, a considerar esto. ¿Qué sería de nosotros si aquel que abrió sus labios y nos compartió de tu Hijo hubiese callado? Señor, obra a través de nuestros pobres labios. Obra a través de nuestras debilidades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a entonar un último himno.